Terminan autopsia de Devani. Tratar de cerrar este ciclo. Queman transporte público en Chilpancingo. E incendio masivo de vehículos en Uruapan. Confirma otro vehículo más en la calle Revolución. Bienvenidos al Caporal del 2 de julio. ¡Comenzamos! Este viernes 1 de julio fue un día de fallas en los metros del país. Comienzo con lo que ocurrió en Monterrey. De la estación central a Edison, un metro circuló con la puerta abierta. ¡No lo aviente! ¡No lo vayan a aventar! Aviéntalo con No, es que para qué se subían, güey. ¡Ya cayó! ¡Que se aviente! Este caso vino también con la suspensión del servicio por varios minutos que dejó a los regios sin este servicio del transporte público. En tanto que en la Ciudad de México el metro tuvo un cortocircuito en la estación Velódromo, presuntamente por haber caído un objeto metálico a las vías. A pesar de lo aparatoso, por fortuna no hubo personas lesionadas, salvo una persona con crisis nerviosa. Mario Escobar, papá de Devani Escobar, informó que alrededor de las 4 de la madrugada de este sábado 2 de julio concluyeron los estudios forenses practicados al cuerpo de su hija en el hospital universitario, con el objetivo de determinar la causa de la muerte. De tal forma que hoy mismo están siendo retornados los restos al panteón en Galeana, Nuevo León. Será la Fiscalía del Estado la que dé a conocer en próximos días los resultados. Te voy a compartir un fragmento de un video que acaba de subir hace unos minutos Mario Escobar a su canal de YouTube, cuando precisamente iba llegando a Galeana para la inhumación. Estamos llegando al municipio de Galeana. Hay un poco de tráfico. Bueno, para comentarles que ya en unos minutos empezaremos con la inhumación de Devani. Y bueno, esperemos que sea rápido para de alguna manera tratar de cerrar este ciclo. Estás viendo en pantalla a Rafael Tunesi, empresario hotelero, amante de la arqueología y de origen italiano. Fue asesinado este viernes 1 de julio en Palenque, Chiapas, cuando iba a recoger a sus hijos al colegio. Según medios locales, fue atacado a tiros cuando conducía su vehículo, por lo que perdió el control y terminó por chocar contra un árbol. Paramédicos de la Cruz Roja todavía lo alcanzaron a llevar con vida al hospital, sin embargo, más tarde fue reportada su muerte. Reportes preliminares señalan que los agresores viajaban en una motocicleta, la cual fue abandonada en la zona ecoturística conocida como La Cañada. En tanto, en Chilpancingo, Guerrero, vivieron un viernes con incendios al transporte público. Alrededor de la 1 de la madrugada, hombres encapuchados incendiaron una camioneta y un autobús usados para rutas foráneas y con base en Chilpancingo. La camioneta incendiada. Justo esta es la camioneta incendiada. Se encontraba en la base, lo cual obligó a vecinos a desalojar sus casas ante el temor de que el fuego se expanda hacia los otros vehículos o a las zonas aledañas. El incendio del autobús, en tanto, fue reportado alrededor de las 7 de la mañana con 10 minutos. Según la Fiscalía del Estado, hombres encapuchados bajaron por la fuerza al chofer, rociaron gasolina a la unidad y le prendieron fuego. La Fiscalía aseguró que estos hechos están ligados a la disputa que sostienen dos grupos delictivos en la zona. De hecho, en la comunidad de El Ocotito, también en Chilpancingo, un comando asesinó a 2 personas, hirió a una mujer, también ayer viernes. Tras todos estos acontecimientos, al lugar han llegado más elementos de la Guardia Nacional y el Ejército. De hecho, el ataque a transportistas no es nuevo en esta zona. En este canal te he platicado de la ola de ataques a transportistas, vendedores de pollo, incluso a elementos del ejército, todo en las últimas 3 semanas. Apenas este 27 de junio fueron interceptados otros vehículos,
Todo esto, según la Fiscalía Estatal, en un conflicto entre los ardillos y los tlacos. Te muestro imágenes del pasado 27 de junio. En el lugar tenemos el autobús y allá atrás tenemos otros dos vehículos. Ya está trabajando la Sky aquí con el autobús, y aquí atrás están unas taquitas y una 3.5. Pero no solamente es Chilpancingo, Guerrero, y es así como llegamos al tema principal con Uruapan en Michoacán, en una zona donde el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal han realizado varios operativos, principalmente para frenar la extorsión a aguacateros y también para frenar la tala ilegal de árboles. Este sábado 2 de julio, a la zona aguacatera, que incluyen tanto Uruapan como Tancítaro como San Juan Nuevo Parangaricutiro, llegó un grupo de personas, presuntamente este grupo inconforme con esos operativos de los elementos estatales y federales. Interceptaron vehículos de carga, principalmente de empresas, también interceptaron uno que otro vehículo particular, bajaron a los ocupantes, les rociaron gasolina a esos vehículos y les prendieron fuego. Al menos 10 vehículos han sido incendiados en lo que va de este día. Se confirma otro vehículo más en la calle Revolución, un vehículo más afuera del Panteón Municipal, otro más afuera de la tienda La Milagrosa en la Casa del Niño. Con estos son 4 vehículos incendiados. Tras los primeros reportes, los elementos federales con presencia en la zona iniciaron un operativo que ha dejado a 5 personas detenidas hasta este momento, 4 hombres, una mujer, quienes fueron capturados cuando circulaban a bordo de un auto y les encontraron bolsas con gasolina, una mochila, 5 botellas de plástico de diferentes tamaños llenas de combustible. Atención, porque esto no es la primera vez que ocurre en la zona. De hecho, el pasado 12 de junio, habitantes de Uruapan y Nuevo Parangaricutiro incendiaron vehículos en protesta por el desarme de civiles. Tema que te traje a este canal con este video que estás viendo en pantalla, la imagen de ese video. Te dejo el link de este video en la descripción por si quieres más detalles. En esta zona también se tiene registro de la presencia del grupo de Jalisco Nueva Generación y de autodefensas de Ronda Comunitaria, quienes han sostenido enfrentamientos con grupos antagónicos por el control de la zona misma. De todo esto te he traído más, de hecho en total te he traído más de 5 videos aproximadamente. Los encuentras en la lista de reproducción Noticias de Michoacán. También te dejo el link en la descripción de esta transmisión. Y como te mencionaba, han sostenido enfrentamientos con grupos antagónicos, están tratando de controlar y de defender otros la zona. Te muestro más imágenes de los incendios de hace unos minutos, de lo que ha estado ocurriendo este sábado 2 de julio en Uruapan principalmente. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. ¿No puedes sacar tus cosas? ¿Cómo te llamas tú? Está de la verga, señores, está de la verga. Cuídense, escóndanse.